¿Les parece si vamos viendo qué traemos? Hoy ha sido un día muy divertido en ese sentido porque he tenido puras clases de este tipo. Entonces he visto cada cosa el día de hoy. Espero sorprenderme igual con ustedes. Digo, no estoy poniendo la vara en ningún lado, solo supongo que será divertido. ¿Quién quiere empezar? No sé, ¿quién trae algo que diga, oh, yo tengo mucha emoción de que lo vea todo el mundo? Tururú. Adrián, por favor, si necesitas explicar algo antes, explica. Si no haces, si no, pues nomás platicas, tú organízate. Pues la idea era decir, bueno, empezar o lo que sea, como yo lo diría, ¿no? A ver, puedo compartirte la pantalla. Verás. Antes de explicar, mejor se los pongo y, pues, a ver a qué les suena esto. Pero pues es Sor Juana a fin de cuentas. ¿Se escucha? No. ¿Cómo le hago para compartir el sonido de mi computadora aquí? Deja de compartir y cuando le das a dar a compartir pantalla, te vas en avanzado y le das en compartir sonido. Compartir. Video o audio. Ajá. Pero le das en compartir el video y le das en la esquina inferior izquierda, le das ahí clic, compartir sonido. Ok, ok. Entonces, cuando comparto la pantalla, me devuelvo. Sí, ya estás compartiendo el sonido, pero ahora no vemos tu pantalla. Ajá. Entonces, si le doy aquí. ¿Se escucha? Entonces, pues comparto el sonido y ya. El puro sonido. Bueno, no sé si, por ejemplo, cuando compartes tu pantalla, justamente, bueno, en Basic, o bueno, Ajá. es que me sale en inglés, en la que está la pantalla de screen, Ya vi, ya vi, ya vi. y hay un Ajá. cuadrito que dice Share Sound, y ya ahí. Exactamente. A ver, ahí va de nuevo. ¿Se oye? Ok. Ya.
hasta ahí la llevo, es pues un preludio, ¿no? A una obra de Sor Juana. La pregunta es ¿a cuál? ¿Cómo a qué les suena eso? A ver, A mí me suena ballet. De hecho, no sería mal ponerle danza a esto. Sí, me dieron ganas de bailar. Pues estoy tratando de hacer un preludio acerca de lo que se siente leer el primero sueño. Ujú. Primero presenta la sombra de la tierra y luego, pues digo, ahora voy a presentar el tema con el que voy a trabajar. De hecho, ya tengo el segundo tema, más que se lo tengo hasta abajo. Bueno, le voy a poner aquí sí, play a sí, ver yo sí si. quiero oírlo. Ahí Sí. va. Se quedaron los metales por ahí arriba solitos. Pero me falta todavía juntar ambos temas y luego quiero trabajar un poquito la fuga. Uno de los temas va a representar, bueno, el primer tema representa la parte oscura del sueño, esta parte representa la parte brillante del sueño y todavía falta la retórica del sueño, que eso es como un truquito musical ahí, pero pues por eso va a ser una fuga. Cuéntanos un poquito así en 2 minutos, ¿vale? Porque esto podría llevarnos mucho rato. Pero en dos Demasiado. minutos, cuéntanos cuáles son los, digamos, los temas, no en sentido musical, sino en temas en sentido más abierto, centrales de tu trabajo y cuáles fueron como las directrices que utilizaste como en este proceso de, llamémosle por ahora, traducción de un lenguaje a otro. Muy bien pensado. Voy a tratar de no usar términos musicales. Lo que hice prácticamente primero es escoger un lenguaje oscuro, bueno, un prototipo oscuro, que pues es una escala menor con modificaciones, pocas palabras. Y entonces con eso representa, si se fijan, aquí hay como puntas hacia arriba y hacia abajo. Empiezas diciendo el poema piramidal funesta. Pues sí, porque la sombra hace ese cono hacia el fondo. De eso platicamos con la doctora Aurora hace mucho en una clase y me llamó la atención. Traté de mantener la primera parte oscura porque trato de representar lo que dice Sor Juana al principio. Y también estoy tratando de recordar un poco los sueños de Góngora, que también tienen un tono un poquito oscuro y difícil de leer. Pero el sueño de Sor Juana, por ahí bien dice, el sueño todo lo abarca, algo así. Es uno de tantos versos por ahí. Y pues a partir de ahí me fui a otros lugares del poema a ver qué es todo. Todo habla ahí de retórica, habla de música, habla de filosofía, habla de los planetas, habla de las estrellas. Entonces pues digo, veo muchas metáforas. Sí, sí, es impresionante ese poema. Digo, muchos, yo creo que no es el poema favorito de la mayoría, ¿no? Pero de Sor Juana es mi favorito probablemente. Eh, Traté de traducir a un lenguaje musical que se escuchara todo. Primero algo oscuro, luego algo un poco triste tal vez, sigue algo brillante y luego sigue algo retórico.
digamos, la parte retórica de la música es un poco sin chiste, pues, o sea, prácticamente suena, toda fuga que trato de hacer suena a Bach. Entonces, más retórico no podría ser. Y yo creo que para terminar la obra lo que voy a hacer es repetir la parte oscura y la parte triste para que esto tome forma más o menos de sonata, que en términos generales es como la forma que se inventó en el clasicismo y que sigue vigente para todo tipo de oberturas, preludios, cuartetos de cuerda, sinfonías, etcétera, etcétera. Es una estructura estándar, digamos, algo así como el soneto. La sonata es una forma, no es un género. Muy bien, Adrián. Muchas gracias. Propongo que veamos otro par de propuestas y luego recojamos, ¿no? Así un poquito y vayamos así avanzando. Ahorita vemos cuántas hay, depende de cuántas hay. Así. ¿Quién más quiere? ¿Cristina? Yo de una vez, para enseñar a mis cochinadas, de una vez les explico, con esta tremenda obsesión de la loa, del divino Narciso, pues yo estaba haciendo tamales, esa es la pura verdad, el 2 de febrero. Entonces estaba limpiando las hojas de tamal y dije, ay, lo del gran dios de las semillas, que al fin concordamos en que era un dios en específico, porque nos pusimos ahí a leer mi novio y yo a Sagún. Dije, pues está padre, ¿no? Pero ya estaba secando las hojas de tamal, dije, estaría bien padre hacer una máscara. Yo sé que el personaje nunca aparece, pero para mí está chido, ¿no? Entonces aparté unas hojas de maíz y me puse a hacer una máscara, que se las voy a enseñar en limpio, y después me puse a jugar con los colores del aro de luz y hacer una especie de collage, muy sencillo. Y esta es la primera, que ahí la pueden ver, que es nada más son las puras hojas de maíz. Le puse una base atrás para que no se hiciera un desastre. Y después nos vamos a la otra, que es cuando ya me puse a jugar con las luces y nada más hice las 4 para que se viera ahí. Y pues eso es lo que hice. Fue lo único que hice porque me obsesioné con esa idea y en general yo no soy de área de producción ni nada. Por ejemplo, vamos a jugar con eso. O sea, algo tendrá de importante el maíz porque he visto las figuritas que hacen con las hojas de maíz, las humedecen, las secan y hacen así figuras bien padres. Yo nada más ahí me puse a jugar un poco con eso y eso fue lo que hice. Bueno, pues por las reacciones de todo el mundo aquí, creo que nos ha encantado. Explícanos un poquito más sobre este proceso. Las preguntas serían las mismas que para Adrián, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron las reglas que tú te pusiste? ¿No? Así, ¿cuáles fueron? Bueno, la materia prima tenía que ser el maíz. O sea, yo dije, no va a ser ninguna otra semilla porque la semilla importante y la que tenía a la mano era el concepto del maíz. No me iba a poner a jugar con el cacao ni con esas cosas porque iba a estar imposible 3 veces. La segunda era la regla de los colores, sobre todo jugando con el maíz de colores, en primer lugar. Y en segundo lugar, también pensando en la iconografía de los dioses prehispánicos, pensar en colores cerrados, o sea, nada de degradaciones ni nada de esas cosas, que fueran colores concretos. Y ya, y dije, bueno, pues voy a hacerla, tiene que verse los ojos, tiene que verse las hojas del maíz, tiene que resaltar que hay pedazos pegados, porque esa es la idea de la iconografía, y de ahí partí. O sea, tiene que haber hojas segmentadas, tiene que haber una hoja o un par de hojas que fueran el antifaz en concreto, y el fondo, porque trabajar con el maíz así nada más con las puras hojas iba a ser una lata absoluta. Y pues la verdad es que las pegué de la manera más rupestre del mundo, que fue con una engrapadora. Y ya. Vale, muchísimas gracias, Cristina. Una más, por favor. ¿Quién trae algo? ¿Seneca? Sí, yo, pero me gustaría que alguien lo leyera, porque si no yo me pierdo. Pues tú solito di quién quieres que lea. Solo que no sé cómo enviarlo al chat.
Mi computadora, creo que aquí está. A ver. Mm, ¿Ya se compartió? No sé. ¿Sí? No sé, ¿me podría ayudar? Rosy, ¿me podrías ayudar? Voy. Sí. Y acá. Ay, ¿dónde quedó? Acá. Ok. Se llama Gathering and Pleating, then Layering. No sé si se produce así, pero bueno. El tul es uno de esos tejidos con los que todos hemos tenido contacto. Con él se fabrican vestidos de novia, crinolinas para 15 años, tutús de ballet y cosas menos glamorosas como esponjas de baño o mosquiteros. Se caracteriza por ser una red, normalmente en alguna derivación de poliéster, que necesita de sus similares, emplisados y fruncidos, para reflejar la totalidad de su color y generar volumen. Su confección requiere paciencia, pues tanto la volatilidad que el material adquiere al ser cortado como la inexactitud del cálculo de metros lineales en un resultado tridimensional dificulta su manejo. En este sentido, es la acumulación la que hace al cuerpo la metáfora sobre el exceso inherente al barroco. Encuentra cabida en la construcción de capas que estructuran una visualidad de lo que somos. Así, Tomo Koizumi, la Sor Juana del Tul. Y podemos ver la imagen que nos compartió. ¡Wow! Qué bello. Vale. Gracias, Rosy. No, gracias a ti. Lo mismo, Seneca. Cuéntanos, ¿qué te trajo aquí? Pues que he estado trabajando con mucho tool. Y creo que creo que a mí lo que más me interesa en general de la obra de Sor Juana es cómo va construyendo por capas. O sea, como que yo así entiendo su literatura, que va construyendo por capas. Y entonces como que me puse a pensar, bueno, ¿qué otras cosas están construidas en capas, no? Y de pronto como que la imagen de un vestido de 15 años me es muy clara para mí. Es como, son capas y capas y capas y capas y capas. Pero al mismo tiempo me di cuenta que Sor Juana tiene algo con entender como su realidad a partir de lo que la rodea. Entonces, como de pronto podría hablar de otras telas o de otros textiles, pero que sea una tela que todos alguna vez hemos pasado por ahí, me resulta como interesante en el contexto que Sor Juana refleja la realidad de una nación que se está construyendo. Entonces, como de pronto ver la literatura, ver el contexto y ver lo que yo soy hoy en día, era como, ¿cómo es que yo puedo explorar esto en algo visual, ¿no? Porque me parece que Sor Juana tiende a ser muy visual y construye imágenes muy distintas de lo que escribe. Como que siempre hay esas dos líneas. Entonces, como que yo lo razoné muchísimo como un vestido de 15 años, en donde tienes que poner distintos tules de distintos grosores para construir una imagen y nada de eso se ve al final porque hay una tela que lo cubre todo. Entonces, pues creo que eso. Y ya. Y porque pues Tomo me parece un diseñador que trabaja de una manera poco convencional el tul, creo yo. Justamente como alejándose de la idea del vestido de 15 años, me parece que él refleja muy bien otras maneras de entender el tul, así como creo que Sor Juana tenía otras maneras de entender la literatura o la poesía, etc, etc. Mil gracias, Seneca. Vale, a partir de estas tres propuestas que hemos visto, ¿qué podemos empezar a recoger de este ejercicio? ¿A dónde nos está llevando? Reflexionemos juntos, juntas. ¿A dónde nos está llevando? ¿Qué elementos empiezan a aparecer? ¿Qué empezamos a ver? Adrián, por favor. Antes que nada, por ahí dijeron tamales. Que a toda madre. Y fíjate, se me hizo algo interesante. Por ahí estoy escribiendo sobre retórica y comida.
cosa rara, ¿no? Pero por ahí anda dando la vuelta un libro sobre la cocina de Sor Juana. ¿Qué onda? ¿Por qué no transformar un poco lo que se dice a lo que se prueba? Dicen por ahí que el arte no solo está en la pintura, en las bellas artes, pues, sino también por ahí hasta luego mencionan el cine, ¿no? Ah, bueno, pues está bien, o sea, está bien que otras cosas ahora sean consideradas artes. La pregunta es ahora, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo pasa la estética y cómo pasa la significación de un lugar a otro? Digo, empezando porque el arte primero es considerado humano. ¿Por qué va a ser humano una filmación en contra de un humano en presencia en el teatro? ¿Qué es lo que se queda y lo que se pierde? Y pues en el tamal están las respuestas, creo yo. O sea, la neta, yo creo que últimamente he estado cocinando mucho para empezar, entonces sí me doy cuenta que mientras más entiendo la estética y mientras más entiendo la retórica, más cambio mi manera de cocinar. Es un mensaje, a fin de cuentas, y uno no empieza por el postre, uno empieza por el aperitivo, o sea, hay un exordio. Eh, no hay argumentación, obviamente, pero sí hay una forma de narración, entre comillas, todavía no sé cómo traducirlo, pero pues uno empieza por el aperitivo, pasa cierto tipo de platos en orden, no empieza uno por la carne y luego la sopa, ¿no? Eso quiere decir que hay un orden, hay un flujo argumentativo de alguna manera. Entonces, digo, traducirlo a comida, no sé, aparte qué rico, pues digo, se me haría interesante la propuesta, se me haría algo, hay que meterle mucho coco, pues, pero se me haría muy interesante. Gracias, Adrián. Rescato esta noción de traducir, ¿no? De cómo traducir entre los lenguajes, sí, entender la cocina como un lenguaje es muy interesante. Yo creo que sí lo es, ¿no? Creo que las personas que cocinamos por placer, ¿no? Porque hay la cocina por necesidad y la cocina por placer, ¿no? Como hay la comida por hambre y la comida por placer, ¿no? Quienes cocinamos por placer, sabemos que sí, que efectivamente la cocina es un lenguaje. Y bueno, ese es uno de los temas que traigo hoy aquí, ¿no? Como la traducción entre lenguajes tan diversos. ¡Ay, qué padrísimo! Aquí está Horacio enseñándonos el libro citado. ¿Y qué recetas trae, Horacio? Ay, sí, a ver, quiero saber qué recetas trae. Ahí No voy, te es que oigo. no sé, ya. Mira, es un recetario que encontraron hace no mucho, que era del convento de San Jerónimo, y parece que la letra con la que está escrito es la letra de Sor Juana. Entonces, lo primero que tiene esta edición es un soneto, ¿no? Que es muy bonito, que ahorita se los leo. Pero mira, tiene unos buñuelos de queso, unos buñuelos de requesón, unos buñuelos de viento, unas hojuelas, unos huevos moles, unos huevos reales, ante de natas, postre de nuez, ante de cabecitas de negro, ante de betabel, ante de mantequilla, postre de huevos mejidos, antes de mamey, ante de nuez, ante de mantequilla, huevos hilados, bien me sabe. Ay, qué bonito, un plato que se llama bien me sabe. Huevos reales, jericaya, leche quemada, torta de arroz, turco de maíz, cacahuacintle, tlemole de Oaxaca, torta de arroz, guisado prieto, purín de espinacas, ante de almidón, camote molido con almendras, ante de piña, hojaldrado, torta del cielo, sopa de leche, jigote cuajado, jigote de gallina, manchamanteles, pollas portuguesas, alfajores, regla para todo género de cajetas. Y esas son las recetas que trae, que son no todas, es una selección que están atribuidas a Sor Juana, y tiene un soneto muy bonito que les leo rápido. Lisonjeando, oh hermana de mi amor propio, me concepto formar esta escritura del libro de cocina, y qué locura,
concluirla y luego vi lo mal que copio. De nada sirve el cuidado propio para que salga llena de hermosura, pues por falta de ingenio y de cultura, un rasgo no hecho que no salga impropio. Así ha sido hermana, pero ¿qué senda podrá tomar el que con tal servicio su grande voluntad quiso se entienda qué he de hacer? Suplicaros que propicia, apartando los ojos de la ofrenda, su deseo recibáis en sacrificio. ¿No? Es un sobre comida y la preparación de la comida, es un bonito soneto, en fin. Es una bonita cosa, y Sor Juana por ahí tiene una línea que dice que en la cocina se podría hacer más filosofía que en otros ámbitos, ¿no? Es curioso, aquí están hablando de eso. Me acordé de mi librito de cocina, que no se puede hacer nada porque no tiene medidas, como ellos sabían cocinar, pues no tiene medidas, y hay muchos ingredientes que ya no se conocen con el nombre que aquí le dan, entonces hay que interpretar todo. Es una cosa muy liminal, como ven. Muchas gracias, Horacio, y muchas gracias, Adrián. ¿Qué más podemos empezar a reflexionar sobre las primeras propuestas que hemos visto hoy? ¿Qué más pasa? ¿Qué más percibimos, intuimos, entendemos a lo mejor? ¿Rosy? Sí. Bueno, yo no pude estar la sesión pasada, pero lógicamente no hice la tarea para hoy. Pero lo que me puedo dar cuenta es que hay como llevar a la experiencia propia, ¿no? Y al cuerpo, tal cual pasarlo a lo que cada quien, ¿no? Entonces me queda clarísimo que Adrián iba a hacer algo de música, ¿no? Que iba a escribir música y que iba a llevarnos, pues, ¿no? Al pentagrama, ¿no? Y yo los veo y digo, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero además nos acompañaste con una línea, ¿no? Con una línea de color que iba pasando por esas notas y yo me sentí más tranquila. No entiendo absolutamente nada, pero me sentí acompañada, ¿no? Me sentí guiada. Y cuando Chris nos comparte su máscara de hojas de tamal, pues sí, claro que acaba de pasar la celebración de los tamales. A mí normalmente me caen bastante pesados, pero es algo que es rico, ¿no? Es algo que, igual que la música, que se percibe por los sentidos, y los tamales se perciben con ese sentido del gusto y del olfato, de las texturas a través del tacto. Eso me llevó a conectarme con la textura del tul de la propuesta de Séneca, ¿no? De cómo este ejemplo que nos trae Séneca y estas múltiples capas que también yo percibo de alguna manera, ¿no? Pero que agradezco mucho que hayan puesto esas palabras ustedes y esos ejemplos, porque a mí me ayuda a transitar con lo que de repente me cuesta trabajo decir con palabras, ¿no? Pero que está en la experiencia. Entonces, para mí es como un viaje a través de los sentidos, de todos los sentidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa bueno, con lo que yo entiendo que son las imágenes y que alguna vez un bailarín amigo me dijo, ¿no? Que era esta experiencia integral sensorial, ¿no? Que las imágenes son eso, ¿no? Aluden a todos los sentidos. Aunque estés tocando solamente, lo imaginas, ¿no? Tiene una forma, tiene un olor. Y eso es lo que a mí, este viaje que hice yo o que nos permitieron hacer con Adrián, Chris y Séneca, pues tiene que ver con esto, con los sentidos, ¿no? Y yo pensando en la comida, pues últimamente pienso como en la nutrición efectiva, ¿no? Que no nada más que sepa rico, sino que sea bueno para lo que entra en mi organismo. Entonces, estos títulos que leíste, Horacito, me hicieron pensar en si no pasará de repente con el paso del tiempo y con cómo vamos percibiendo las diferentes generaciones el contacto con la lectura de la obra de Sor Juana, ¿no? Que de repente nos parece lejana y al probarla, ¿no? Sucede otra cosa, porque la pruebas literalmente, ¿no? A través de una lectura, pero todo lo que sucede con la imaginación y la imaginación cómo va a repercutir en lo que sentimos, ¿no? Los diferentes formas de sentir.
Y no sé si por ahí de repente estos, ¿no? El uso de natas, ¿no? Natas ya casi no hay, por ejemplo, ¿no? Y el sabor de las natas que no se compara con nada, pero también la pesadez de la nata, que a mucha gente le puede caer pesado, ¿no? Así tal cual, el no poder digerirlo. Yo no sé si esta textura y esta fuerza que tiene la nata, por ejemplo, tiene que ver con el cómo nos cuesta trabajo a veces digerir estas líneas, ¿no? Porque son más ricas, son más consistentes, ¿no? O sea, no sé, pero inmediatamente como que lo vi así a partir de la lectura de los nombres de la receta. Y de alimentos a lo mejor, ¿no? Que yo no reconozco a través de los nombres. Había una cosa que decía negro, no sé qué, Horacito, ¿no? Jilote o algo así. El jilote es Jigote. ¿el qué, perdón? Jigote. Jigote. ¿Jigote es en la parte seca del maíz? Pues no sé, pero aquí te voy a decir que dice jigote, se llama jigote cuajado. Cuajado, además. Y dice, pica y haz jigote la gallina. Y sazona con todas sus especies. Luego irás poniendo rebanadas de pan tostadas en una cazuela untada con manteca y así que esté puesta una capa de dichas rebanadas, se rocía con vino y pon otra de natas de leche con canela por encima, despolvoreada y clavo y pimienta. Luego otra capa de pan, sigues haciendo lo mismo hasta llenar la cazuela. La que concluirás con las rebanadas, después echarás todo al caldo que quede del jigote, echándole encima una capa de yemas de huevos batidas. O sea, el jigote debe ser la carne magra de la gallina, supongo. Creo que Mauricito sabe. El jigote es carne molida. Y la palabra jigote viene del francés rigot. Y se aplicaba a guisos de carnero, pero después se extendió en México a todo guiso que tuviera carne picadita, que fuera picado. Estas clases ilustran. Yo también soy cocinero aficionado, mi querido maestro David, y soy sumamente tragón. Creo que va junto con pegado, ¿no? No sé No si se se puede puede. ser barroco sin meterse a la cocina. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, maestro Mauricio. Vale. Adrián, ¿quieres comentar algo? Nomás algo rápido. Fíjate cómo también, aparte de que se pueden traducir las artes, hay artes que vienen como junto con pegado. En canto, pues nos dan actuación hasta cierto punto, a mí me dieron un año de danza clásica, pero la cocina viene porque los cantantes tragamos mucho, o sea, y muchos de mis amigos cantantes, fíjate, tienen por lo menos algo de cocina profesional encima. Algunos incluso han cocinado en Italia, otros en Francia, o sea, algo así como saca de onda, pues, o sea, de pronto veo que sí tienen como algún evento profesional en la cocina o en alguna otra arte fuera. A ver si se ve de fondo. Esa Sor Juana que se ve ahí atrás, que es me pintó un amigo esa Sor Juana para la música de esta loa, y él es cantante, fíjate. Es cantante y arquitecto. Pinta porque tiene la paciencia y porque tiene tiempo. Pero muchas artes, aparte de que vienen juntas, ya no hay por qué separarlas, pues. Juntas hacen muchas más cosas. Salen obras más grandes, pues. Muchas gracias, Adrián. Vale, a ver, sigamos. ¿Alguien más trae tarea que quiera presentarla? Yo sé que sí. Jimena, no dudes. Sí, tiene cara Jimena de que quiere, ¿no? O sea, sí, pero digo, o sea, no se compara lo que acabamos de ver de Adrián, de Juan Manuel, ¿sí? Dale, no pasa nada, no venimos a hacer un concurso, tú. Pues,
Sí, esto, ay, es que es la secadora, pero es, o sea, yo traté como de escribir, bueno, reescribir a mis palabras, o como yo lo diría, un fragmento de un poema que me gusta mucho. Entonces, lo que quiero hacer es como leerles, y ustedes me dicen como de dónde lo saqué, a ver si me acerqué a la idea de Sor Juana, o fue así como totalmente, me fui por otro lado. Y bueno, no lo escribí en forma de poema, pero algunas palabras terminaron rimando, y bueno, le puse, necesito, necesito admirar lo que eres para poder llamar amante, para poderte llamar amante. No importa lo mucho que mi ser a ti parezca deslumbrarte. Ojalá encuentres una mujer desafiante, pero en ello se te irá todo tu arte. Reconvertí ese pedacito, bueno, o sea, tomé un fragmento de un poema y lo pasé a como yo se lo diría a alguien, no con sus palabras tan rebuscadas, pero no sé si le suena similar a algo, a un poema. De hecho, creo que es de los más famosos que tiene Sor Juana. Y es, ¿no? Ese es la segunda estrofa de Al que ingrato me deja busco amante. Ay, yo sí te iba a decir eso. Sí. Sí, bueno, Divino esa dueño parte mío. dice, sí dice, al que trato de amor hallo diamante. Ahí por eso le puse que necesitaba como admirarlo para poderlo hallar diamante. Y después, y soy diamante al que de amor me... Y soy diamante al que de amor me trata, y ahí como pues no importa lo mucho que tú me puedas admirar. Triunfante quiero ver al que me mata, así quiero ver que encuentres otra mujer como yo, eso es a lo que me sonó. Y mato al que me quiere ver triunfante. Y pues le puse como, no creo que lo encuentres y se irá todo tu arte en ello. Pues muy bien, Jimena, muchísimas gracias. ¿Quién más? Yo sé que hay más. Lo sé, lo siento. A Ceci, ver, por yo. ejemplo, acaba de... ya dijo yo, Luis Ángel. A ver, voy a tratar de prender la cámara a ver si no se traba porque aquí está queriendo llover y no. A ver. Yo, ahora sí que fue un poco frustrante esto porque yo imaginaba muchas cosas y no sabía cómo plasmarlas. Así que lo que hice fue agarrar una libreta y hacer una lluvia de ideas y es lo que traigo. Porque yo me quedé sobre todo con eso de cómo, con una pregunta que salió en la clase pasada de cómo Sor Juana presentaría las cosas en la actualidad. Y ahí vinieron a mi mente muchas cosas y sobre todo las lecturas que hemos hecho. Y yo creo que Sor Juana, así como hemos estado viendo sobre todo los viernes con el taller de Quadruple Threat, yo creo que Sor Juana podría elevar eso casi casi a la quinta potencia. Se me imagina un poco estilo como estaba dividido, por ejemplo, la producción del Rey León, que está por disciplinas. Y yo siento que un montaje de Sor Juana, si ella lo hiciera en la actualidad, no tendría miedo de mezclar muchísimas disciplinas. De hecho, estaba pensando así de, si por ella fuera, a lo mejor y metería a los voladores de Papantla a un teatro. Y también yo creo que, escuchando con esto de la cocina, le puse un extra, que sería un espectáculo multisensorial. Que no nada más sea algo audiovisual como es por ejemplo el teatro, el cine, la televisión, sino que te lleguen muchos estímulos de muchos lados. Y yo la podría imaginar fácilmente como un equivalente femenino de lo que en su momento fue Stephen Sondheim, que fue el que se atrevió a meter muchos elementos a lo que es el teatro musical contemporáneo. Y pues ahora sí que esa es mi lluvia de ideas. Muchas gracias, Luis Ángel. A ver, Seneca ya agarró una provocación por ahí. ¿Qué onda? Son dos cositas. Creo que en todo esto, yo siempre traigo a Sprechelburg cuando alguien habla de traducir, porque me es inevitable no hablar de Sprechelburg, pero justo con lo que estaba haciendo Jimena, a mí ahorita busqué una nota rápido que dice, traducir implica siempre trasladar algo que se expresa en un lenguaje a otro. La traducción siempre supone una serie de negociaciones técnicas. Entonces, como pensar en qué negociaciones técnicas tiene que hacer Jimena para utilizar ciertas palabras por otras,
como actualizar o tropicalizar. Me resulta muy interesante como el proceso que hay detrás de hacer esa negociación. O sea, ¿qué es lo que hay en esa negociación para cambiar tal palabra por tal palabra, ¿no? ¿Qué te lleva a esa decisión? Y con lo que decía Luis Ángel, no estoy seguro, eso tiene un nombre, es sensualia, creo que es, no me acuerdo bien, pero justamente tiene que ver con la experiencia completa, que, o sea, que cuando va como derivando en la explicación, dice que es experienciar, porque se experiencia con todos los sentidos. O sea, es una experiencia y por lo tanto la experiencias. Entonces, son todos tus sentidos ahí y experiencias la sensualia. Pero no recuerdo quién habla sobre sensualia y ya, era eso. Yo tampoco, pero no sé, Rosy, ¿se te vino alguna idea a la cabeza? No. No, bueno, a mí me trae hacia el trabajo del Teatro de los Sentidos, ¿no? De este señor, ¿cómo se llama este colombiano? Ay, se me olvidó su nombre. Y lo conocí. Vive en Barcelona. Bueno, ese. Ya me acordaré. Vale. ¿Alguna experiencia más antes de volver a hacer el ejercicio de recoger? Sí, yo sabía hacer, sí. Vas. A ver si no se me traba. Y bueno, y a ver si se alcanza a apreciar porque yo hice un dibujo, pero a mano. Ay, si no, al rato subo fotografía y se las mando, pero yo lo hice a partir de el soneto de Finjamos que soy feliz, porque entonces ahí Sor Juana está diciendo que ella tiene muy pocos momentos de felicidad. Entonces yo me puse a pensar cómo es Sor Juana, cómo hubiera sido Sor Juana actualmente en un momento feliz. Entonces, pensando mucho y divagando, a ella le gustaba, suena hasta obvio y tonto decirlo, pero le gustaba mucho escribir. Y creo que si en algún momento ella fue feliz, era cuando escribía, ¿no? En cuanto creaba a sus personajes en sus obras, en cuanto creaba sus sonetos. Entonces yo todo eso lo traduje como la Sor Juana moderna, vestida normalmente, como una persona normal, durmiendo, pero está rodeada de un montón de muñequitos que vendrían representando a sus personajes o a sus sonetos. Entonces eso es lo que a mí me provocó la tarea a partir de eso. Muchas gracias, Ceci. Ay, perdón, es que se me vinieron también muchas cosas a la cabeza. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Noelani? Sí, yo no vine tampoco la semana pasada, entonces no hice la tarea, pero tengo un dibujo que había hecho de un poema de Sor Juana. Y hasta me sentí un poco Sor Juana porque fue un encargo que, bueno, nunca me compraron, ¿verdad? Pero, o sea, nunca lo di. Pero, ¿se los puedo enseñar? Y les Por leo favor. la estrofa de donde saqué, bueno, las estrofas. A ver si se alcanza a ver. Es este. De hecho, se llama El Sol de las Luces. Y les leo. Lámina sirva el cielo al retrato, lícida de tu angélica forma, cálamos forme el sol de tus luces, sílabas las estrellas compongan, cárceles tu madeja fabrica, dédalo que sutilmente forma vínculos de dorados ofires, tíbares de prisiones gustosas, Hécate, no triforme, más llena, pródiga de candores asoma, trémula no en tu frente se oculta, fúlgida su esplendor desembosa. Círculo dividido en dos arcos, pérsica forman lid belicosa, áspides que por flechas disparas, víboras de halagueñas ponzoña. Lámparas tus dos ojos, febeas súbitos resplandores arrojan, pólvora que a las almas que llega, tórridas abrasadas transforma. Esa parte.
Muchas gracias, Noelani. Una pregunta un poco para todas las personas que hasta el momento han pasado y que no les hemos preguntado. ¿Cómo ha sido su proceso, no? Lo pregunto específicamente para Jimena, para Luis Ángel, para Ceci, para Noelani. Esa misma pregunta que les hacíamos primero a Séneca, a Adrián, etcétera. ¿Cuáles fueron como los temas que eligieron y cuáles fueron las reglas que se pusieron para llegar a estos resultados? A ver, voy yo otra vez. Pues de entrada yo me quedé mucho con esta pregunta de cómo sería Sor Juana en la época contemporánea. Sobre todo porque desde hace unas semanas que se presentó parte de un trabajo que está haciendo Nacho Cano, de un musical de La Malinche, que lo escuché y ahora sí que me fui muy lejos, porque no, lo que pensé al escucharlo es esto es Mecano, esto no tiene nada que ver ni siquiera con algo histórico. Así que con todo esto que hemos estado leyendo, que hemos estado escuchando en estas sesiones y demás, me puse a hacerme la pregunta, ¿cuáles son son creadores o creadoras que han hecho algo similar de ir más allá de para poder mostrarnos algo? Y llegué de entrada a lo que es Stephen Sondheim y todo lo que hizo. Y me puse a reimaginar un poco cómo serían estas obras. Por ejemplo, es esta que habla sobre la conquista, que no me acuerdo cómo se llama, que escribió Sor Juana. Pero me puse a imaginar cómo sería una representación que es pues justamente con estos elementos que sean como de la identidad sobre todo prehispánica del virreinato y demás, y ver cómo sería posible integrarlos a la escena. Y llegué a esa conclusión de que Sor Juana no tendría miedo alguno de mezclar disciplinas y elementos, como lo hemos visto, por ejemplo, con esto de la cocina, con lo de la música y demás. Gracias, Luis Ángel. Jimena, Noelani o... ¿Es así? Yo. Jimena. Pues dije, o sea, sí dije ¿qué palabras uso yo en la cotidianeidad, no? O sea, no voy a buscar así súper palabras rimbombantes que no uso día a día. ¿Y cómo se lo diría yo a alguien? Entonces, agarré a alguien de inspiración y dije, ¿cómo te lo diría a ti? Así fue, ¿no? Entonces, traté como de no salirme como de lo que yo digo, de las palabras que yo empleo, de lo que yo leo. Entonces, cierta parte de esto, mi libro favorito es uno de Ángeles Mastretta que se llama Mal de Amores. Entonces, algo tuvo que ver ahí de inspiración Emilia, que es la protagonista, que toca el cello y demás. Entonces, de ahí saqué de ahí me basé. No hubo una regla más que no saliera como de lo que yo soy o de lo que hago cotidianamente. Muy bien, Jimena, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Ceci o Noelani o...? Pues yo ya había comentado un poco esto, que fue a partir de ese soneto de Fijamos que soy feliz, pero yo también lo hice a partir de la idea de una Sor Juana moderna. También ya lo había explicado un poco, ¿no? Que cómo ella se representaría a sí misma, cómo se vería Sor Juana, qué imagen me evocaba a mí misma, pensar en Sor Juana feliz hoy en día, ¿no? Un día de hoy. Y precisamente llegué a lo que yo quise hacer con esto, mi principal regla fue que fuera imagen. Al principio iba a hacerla digital, pero después dije no, porque creo que Sor Juana haría algo tradicional, ¿no? Así como era ella de dedicada, creo que se enfocaría un poco más en la experiencia táctil. Entonces, esa fue mi regla principal, que sea una imagen para que sea muy claro y poder transmitir lo que yo podía ver o lo más parecido y que fuera a papel, ¿no? Más, un poco más en la actualidad, pero un poco más rudimentario. Muy bien, muchas gracias, Ceci. ¿Quieres agregar algo, Noelani? Sobre esto. Pues la verdad es que
a veces como explicarlo me cuesta un poco de trabajo, pero recuerdo que cuando hice el dibujo, me fui mucho a que Sor Juana estaba pintando la anatomía de alguien, de una condesa, y yo me fui a la anatomía del universo, o de un universo que yo me estaba imaginando, respecto a los símbolos o a los signos que me remitía en ciertas palabras, ¿no? Ciertos versos. Y también puse las manos porque no sé por qué, aparte de estar describiendo el cuerpo, siempre Sor Juana me ha parecido como en muchos versos, en muchos de sus poemas, con mucha sensualidad. Y en esto también lo quise como reflejar un poco en cierta parte la sensualidad o cómo se forman ciertas figuras con la expresión de las manos. Y me fui al color porque siempre que pienso en Sor Juana, pienso en Remedios Varos. Y siempre he asociado a Remedios con algo lila y también a Sor Juana con algo morado. Entonces, no sé, siempre he sentido como en esa, me remite a eso. Y ya. Solo quería agregar que lo que decía Jimena me recuerda al meme eso de Sor Juana, no podemos poner eso. Bueno, pongamos y ya. Citamos ese meme la sesión pasada. ¿No? Nada más viene a saludar la señora esposa. Sí, ya le dio pena que dice, ay, son los de la UNAM. Si fueran los de la Universidad de Guanajuato, que vale gorro, ¿verdad? ¡No mordemos, no mordemos! Dicen que no muerden, señora. Ya. Que mucho gusto, dice la señora. Saludos afectuosos. Le mandan saludos. Ya le dio pena. Bueno, Horacio, creo que tú sí conoces a Loreni. Vale, quería decir algo, Adrián. Pero antes de Adrián, perdón, tengo que robar la palabra. Es que me parece muy interesante tu asociación entre Sor Juana y Rosario, porque es una cosa personal, pues, pero hace casi 20 años. Pero es Remedios, ¿no? Remedios, ¿qué dije? Dije Rosario, ¿verdad? Sí. Sí, perdón, Remedios Varo. Hace casi 20 años estuve en una puesta en escena que justamente hacía esta misma equivalencia entre Sor Juana y Remedios Varo. Una apuesta sobre Amores más laberinto. Bueno, nada. Cosas de la vida. Adrián. Cosa interesante, por ahí anda dando la vuelta un libro del Fondo de Cultura Económica de Suaró, que se llama La correspondencia de las artes. Un poquito anticuado, pero neta que vale la pena leerlo. Y aparte está cortito, no es tan monstruoso así. Y acerca de Sor Juana y la sensualidad que decía Noelani, también anda dando la vuelta por ahí un libro de Bataille, ¿cómo se llama? Las lágrimas de Eros y el otro, El erotismo. Muy buen libro y él aborda el erotismo divino, que eso se me hace interesante, pues, o sea, para empezar, ¿por qué siendo uno religioso tiene que atenerse solo a la religión y no a lo humano? Digo, toca temas sensibles ahí por si quieren echarse un clavado, se pone interesante el pleito y las discusiones valen la pena. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Vale, vamos a hacer una última ronda si es que quedan más tareas por ver. Ya no hay muchas opciones. Ahí está Ricardo, Irving, Arisbel y Juan Manuel. Si no lo traen no pasa nada, pero si lo traen es momento de mostrarlo. Bueno, yo me siento un poco profanadora porque la imagen que tengo de Sor Juana siempre es de una mujer muy joven. Y ahorita lo que más están haciendo los y las jóvenes son reels, porque TikTok se puso de moda en la cuarentena. Entonces transformé un fragmento de un poema de Sor Juana en un reel. Y me daba pena mostrarlo porque sentía que estaba profanando como a Sor Juana.
Acá está. Y pues eso, y una de las premisas es como Sor Juana nunca habla de sí misma en lo que yo conozco, porque igual y sí estoy diciendo algo que es completamente erróneo. Busqué fotos donde no apareciera ninguna figura humana. Chulada, aparte los signos zodiacales, ¿no? Que es algo, bueno, que está también pues muy en boga. Si es Chopin, te preguntó Adrián. La verdad no sé, busqué en YouTube música de ambientación, entonces no sé si sea Chopin. Les puedo pasar la lista y seguramente ya con la Me pieza parece completa. que creo que es un nocturno de Chopin. Sí, suena. Excelente, muy bien. Seneca, ¿quieres comentar algo? Sí, a mí me encanta la irreverencia y creo que pudiste como todavía ir mucho más allá, como sin miedo, de verdad. Ahorita que justamente estaba leyendo todos los textos del TikTok, dije, a mí me da mucha risa cuando, cuando ponen a esta voz como automática, que lee las cosas y las lee mal, porque las lee tal cual, y que es como muy, muy de TikTok. Entonces dije como, ¿qué sería escuchar que lea o como un poema de Sor Juana así, ¿no? Sería súper raro, como es esta cosa que digo, ¿no? Como cuáles son las equivalencias, quién lo está leyendo, hablando de lo impersonal, ¿no? Hablando de la liminalidad entre lo que presentas, quién lo lee, quién lo ve. Me parece que la voz electrónica de TikTok puede funcionar ahorita con tu propuesta del reel. Entonces, pues nada, eso. Chulada, muchas gracias. Bueno, ya la pregunta de cuáles son tus reglas y eso ya la contestaste. ¿Alguien más va a presentar algo? Si no, ya, para cerrar y a la 1, a las 2, a las 3. Se cerró la sesión de presentar cosas. Vale, pues recojamos un poco la experiencia completa, ¿no? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos... Sí, sí, ¿a dónde nos lleva y qué nos llevamos de este ejercicio, compañeras y compañeros? Yo Sí. creo que me trabé, ¿o no? No, está bien. Ok. Pues es curioso porque desde que empezó la pandemia ha sido como un poco complicado llevar a cabo ciertas actividades que tienen que ver con lo que aprendí o medio aprendí en también los semestres virtuales de la carrera. Pero salir otra vez de esta zona de estar sentada, especulando cosas desde la cabeza y desde un archivo de Word, a mí me funcionó. Me funcionó para volver a emocionarme con las cosas. Dije, bueno, pues quede bien o quede mal, pues lo voy a hacer porque en mi cabeza sonaba chido. Y creo que eso es parte de lo interesante para mí con respecto al teatro, porque siempre da la posibilidad de que lo que yo imagino lo llevo al mundo de lo material y puedo experimentar con él desde la plástica, desde lo que hay, desde lo que tengo, y traducir estas experiencias no solo desde el ámbito de la dirección, que es el que a mí más me interesa, sino irme hacia otras coordenadas que no son las habituales para mí. Me agradó completamente el decir, bueno, pues aunque no salga en escena, pues yo me lo imagino en escena y lo voy a poner porque quiero, ¿no? Entonces, esa experiencia de regresar a experimentar, a traducir cosas que están en papel y volverlas algo físico, algo sonoro, algo sensible a los sentidos, para mí es regresar un poco a estas actividades que podíamos hacer en presencial y que si bien el proceso no lo vivimos, digamos, de manera conjunta, ver los resultados de los compañeros y el propio es siempre muy, muy, muy agradable para mí ver
cómo cada persona traduce de manera diferente de acuerdo a su, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, o sea, cómo resolvemos al imaginario de una misma persona desde diferentes horizontes personales. ¿Ella? Mil gracias, Cristina. Rosy, por favor. Bueno, yo primero el aviso que tengo que salir un momentito y por eso me interesa compartir esto. Perdón por el egoísmo, pero llegó un perrito a mi casa. Entonces tengo que ir a ver si se va a quedar o no, y es una cuestión familiar. Disculpen, disculpen. Pero bueno, lo que yo quiero compartir es que a mí, aunque no haya hecho este ejercicio, me ha hecho en general, ¿no? Pero especialmente esta sesión que has llevado, David, como que me ha hecho reconectarme con otras partes mías que estaban totalmente abandonadas, ¿no? Y me han recordado que sí quiero hacer cosas, eh, que no sé muy bien todavía por dónde van a ir, pero que sí me interesa seguir, sí quiero hacer doctorado en algún momento. No sé cuándo, pero pero sí me ha emocionado y me ha hecho sentirme como parte de, ¿no? Sin pensar en mi edad ni nada. Y eso lo agradezco mucho. Y han sido precisamente, ¿no? Este es como concepto, ¿no? Especialmente de la medialidad o la transmedialidad, ¿no? Que en algún momento sonaron, que los escuchaba, pero no tenían como un lugar de cabida dentro de mi experiencia y los han ido teniendo poco a poco y además se conectan con algo que yo también soy. Entonces, yo agradezco profundamente que estés aquí, ¿no? Y que seas parte y que podamos de alguna manera transitar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes teorías, desde diferentes formas de ver y concebir lo teatral o no teatral, o quién sabe cómo se llama esto. Eso me gusta mucho. Y ser compañera, ¡ay!, de estudiantes a los que yo admiro mucho, pues me da mucha emoción. Muchas gracias. Y además, ¿sabes qué? Esto de cómo lo dices tú. Ese ejercicio lo voy a hacer en algún momento, pero sí, porque, porque sí tiene que ver conmigo, pero no sé, porque no me lo había propuesto, pero es un ejercicio importantísimo para cualquier tipo de experiencia escénica, ¿no? O sea, pensando como lo escénico también parte de la escritura, ¿no? Del reflexionar en lo escénico. Y y bueno, además compartir con maestros a los que yo también admiro mucho, como Horacio y Mauricio, pues sí, me da mucha emoción. Y te agradezco mucho que hayas hecho esto, que sí es como, ¿no? Como que te sacude la cabeza y dices, pero si ya lo dijo Sor Juana y lo dijo bien, yo, ¿qué voy a andar diciendo? Entonces, te lo agradezco y les agradezco mucho a mis compañeros y compañeras o compañeres o como se nombren. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Pero no me quiero sentir culpable de que hagas un doctorado. No, qué horror. Yo sé que sufren mucho, por eso le he estado sacando 10 años ya. Pero bueno, sí, el perrito voy a ver. Voy, lo veo y regreso. Perdón, muchas gracias. Y Seneca también, bye, ¿vale? ¿Saben qué? Entonces voy a dejar en el Classroom las instrucciones bien precisas de la tarea de la semana que entra para quienes se van a salir, porque es como un paso más en esto mismo y entonces me interesa que sí lo hagamos, ¿vale? Quienes puedan, pues, vale, ya. ¿Quieres Y decir algo? porfa, si pueden subir como el videíto para checar como nada más el final de la clase, se los agradecería mucho. Y ya, gracias. Ay, disculpen. Nada, cuidado. Ay, me apago el micrófono. Sí, fíjate que ya ves que yo me iba a ir de tu clase y después iba a regresar. Resulta que por eso regresé, porque es hasta las 6:30 mi reunión. O sea que en cualquier momento me voy para llegar a mi reunión. Pero tú sigues grabando, Arisbel, por eso ni he reclamado ser anfitrión ni nada para que tú puedas subir el video. Pero sí, me gustaría mucho que subieran sus trabajitos que están padres, o sea, sus trabajos estos que hicieron esta semana, y quienes no lo hayan hecho y puedan hacerlo, creo que es toda una experiencia.
el que se pueda ir conjuntando esto como parte de un proceso que nos va a llevar a un lugar, porque todo es parte del mismo proceso. No pueden dividir la experiencia de lo que David nos está guiando con lo que Mauricio nos guiará después, o que lo que Elías ya nos empezó a dar con referencia a lo musical, y después desvincularlo de la puesta en escena, porque justo de eso se trata, de cómo todo eso va a conformar la experiencia final, ¿no? Porque estos límites de la experiencia, de una experiencia artística, de una experiencia musical, de una experiencia escénica, antes estaban considerados internamente no como trans o interdisciplina, sino como parte de lo escenificado y lo escenificable. Entonces me parece que es un muy buen ejercicio para volvernos a nombrar, que eso me parece además un muy buen ejercicio, volvernos a nombrar. Tal vez Sor Juana lo dijo como lo dijo y no hay manera de superarla, pero yo lo voy a decir desde una experiencia y de una perspectiva que Sor Juana no puede tener porque no tiene la misma que yo tengo y viceversa. Entonces, darle valor también a mis tropiezos, a mis debilidades, es tan importante en una conformación artística, eso es lo que creo, como darle las alturas a quienes la tengan, a quienes las tengan, de la manera en que las tengan, empezando por Sor Juana, por supuesto, ¿no? Pero creo que ahí hay mucho de lo que este ejercicio nos puede conducir, guiar. Creo que es un ejercicio de lo más atractivo y seductor que nos plantea David, para reconciliarnos con que las cosas sí son las de siempre, pero cómo las nombramos y cómo las enunciamos y después cómo las ponemos al servicio del otro. Yo no puedo dejar de pensar en todo de lo que hemos hablado y de lo que ustedes han compartido, en las formas en que tenemos de no solamente ver el pasado, sino de revivirlo en el presente, ¿no? O sea, que de pronto se una un lenguaje como el musical de Chopin con unos versos de Sor Juana, con un medio como el TikTok, ¿no? Y con unos paisajes que son obra, fotografía de alguien que todavía no tenemos la señal de quién es el autor y qué quería retratar en ese camino o en ese atardecer o lo que hayan puesto, pues todo eso abona a un discurso que tiene que ver con cómo vemos el pasado, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo representamos el todo en una realidad material. Entonces creo que eso es muy, muy atractivo en lo que nos está mostrando David. Es un comentario que quería hacer porque también en cualquier momento me tengo que ir y no quería dejar de expresarlo. Mejor me callo. No, hombre, ¿qué? Muchas gracias, Horacio. Vale. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, me gustaría hacer un pequeño cierre como para ir hacia algunos conceptos y luego hacia otros que nos van a abrir el camino hacia la siguiente sesión. Ya pasamos la mitad prácticamente de este curso. Bueno, curso, lo que sea, experiencia. Lo que voy a decir a continuación seguramente es de altísima obviedad para muchas y muchos de ustedes, sobre todo porque, bueno, acabamos de vivir esa experiencia ahora mismo, pero por motivos, digamos, metodológicos quiero nombrarlos, ¿vale? El tema central de todo esto es lo que hemos llamado, pues sí, ¿no? Traducción, a falta de un mejor término, aunque no es malo, ¿no? A mí me gusta también el término transducción, que por ahí Jacobson, el lingüista, lo tomó prestado, me parece que en los 70s, de otros campos previos, ¿no? Es un término que se utiliza en biología, en muchos campos, ¿no? Que sería, pues, justamente, ¿no? Este traslado de información de un sistema o código a otro sistema o código. Me gusta la palabra porque me obliga a pensar más allá de la traducción entre dos lenguas, ¿no? O sea, decimos traducción y pues sí, pensamos en la traducción del inglés al español, del japonés al ruso. Y la transducción, aunque me sigue llevando a la misma experiencia, me obliga a pensar que en realidad este proceso, ¿no? El proceso de pasar, por ahora llamémoslo así, información
de un código a otro, de un terreno a otro, es algo que está en la experiencia humana por todos lados, ¿no? Y es una obviedad decirlo, pero en gran medida es el centro de la experiencia creativa teatral. Lo que hace un director o directora es transducir materiales previos a materiales escénicos, cuerpo, sonido, colores, etc. Pero también lo que hace una actriz o un actor, ¿no? Es tomar materiales previos. Siempre digo materiales previos porque, bueno, lo más normal es que sea un texto dramático, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Tomar materiales previos, pasarlos por su experiencia personal y su técnica y colocarlos en otro código, ¿no? Que es el código del cuerpo, el movimiento, el gesto, etc. Adrián. Por ahí anda un escritor muy interesante, Andrei Vyshetsky. Él es neurólogo. Verás, te voy a escribir aquí el nombre, no, no está así muy... Sí, porque el creo apellido que- supongo que es pronunciable. es un neurólogo que habla sobre la imaginación. Entonces lo que él dice es la imaginación no es arte de magia ni nada de eso. Entonces, pues hay que preguntarse entonces en dónde está, ¿no? Y dice, él a su versión de imaginación la llamó síntesis mental. En su concepto, recobramos imágenes de la parte trasera del cerebro por medio de la corteza prefrontal. Entonces, él pone un ejemplo ahí de Bill Clinton con un león. Dice, para imaginarlo, vamos a recobrar una fotografía de Bill Clinton que ya tenemos en la cabeza, en la memoria, y otra de un león. ¿Cuál? Pues el de nosotros. Y vamos a poner una encima de otra. Entonces dice, no hay imagen nueva, hay imagen novedosa. Son cosas distintas. Y aparte de todo, pues eso me llevó a pensar también mucho en el arte. Digo, lo leí hace años y sigo pensando en él, en cómo el arte también es una forma de conocimiento. Por lo tanto, es una forma de acumulación de conocimiento. El que quiera decir que hace arte nuevo, perdón, pero no lo está haciendo. Para que lo consideremos como una obra interpretable, necesitamos de un lenguaje que entendemos. Entonces, desde el mismo lenguaje, ahí hay ya conocimiento dado. Desde cómo hablar hasta qué voy a expresar exactamente. Aparte de eso, pues, o sea, acaban de escuchar música, o sea, pues, ¿qué significa? O sea, no tiene que significar nada. En realidad, lo que expresa va más allá de unas palabras de significación. Pues, o sea, por eso mismo vale la pena checar eso, checar cómo el arte funciona casi como una ciencia y funciona muy parecido a la filosofía también. Y no quiero decir la música, quiero decir cualquier arte. La misma cocina es una forma, una acumulación de conocimiento. Pues bueno, si no voy a tomarle la cocina a Schopenhauer, pues se la voy a tomar a mi mamá. Y es una forma de conocimiento. Vamos a ver quién cocina más rico para empezar. O sea, lo siento por Schopenhauer, pero no creo que tuviera esa destreza que tiene mi mamá. Pues, o sea, todo conocimiento lo vamos tomando y vamos agregando y obtenemos algo novedoso, no obtenemos algo nuevo. Digo, de ahí me interesó mucho deja ver si encuentro ahorita el link del artículo y se los pego aquí en el chat. Me encanta la idea. Entonces, esta experiencia, la experiencia de transducir, ¿no? De pasar de un código, de un campo a otro, es parte de la experiencia teatral y quizá es incluso el centro, ¿no? Pero también es el centro de todo acto de lectura, lectura en un sentido amplio, ¿no? Es decir, no necesariamente de un texto compuesto por palabras, ¿no? Por signos lingüísticos sobre una hoja, sino de cualquier texto en el sentido de tejido, ¿no? De tejido bueno, de signos, etc. Sigo con las obviedades. Obviedades.
en este acto de lectura, ya sea que lleves solamente hacia la lectura personal o hacia la transducción en otro terreno, necesariamente pasamos por nuestro horizonte personal, ¿no? Lo que Gadamer llama horizonte... Ay, ¿cómo lo dice? ¿Horizonte qué? Seguramente lo conocen. ¿No? De interpretación. Que sería ese bagaje, ese conjunto de elementos que yo como individuo tengo en mí, ¿no? El conjunto de cosas que sé, pero también que deseo, que espero, que... ¿no? En ese sentido, dice este filósofo Gadamer, que la interpretación, la lectura que surge de este acto de la confrontación entre un texto previo, un material previo, y mi yo, mi horizonte, surge un tercer elemento. ¿Rosy volvió a levantar la mano o se quedó solo levantada? Se quedó levantada. Vale. Surge un tercer elemento que no es el material previo, evidentemente no soy yo, sino que surge del choque, ¿no? De la confrontación de mi horizonte personal y lo que aporta el texto. Me parece que sí está en Verdad y Método y también lo desarrolla en otro texto más breve que se llama... Ay, no, hoy vengo muy mal, perdón, dormí 4 horas anoche. Eso, ¿no? Es una obviedad, pero quiero sentarlo metodológicamente. Entonces, todo acto de transducción es, al final de cuentas, una forma de entender el material previo a través de mí, pero también de entenderme a mí a través del otro material, ¿no? Es como una especie de viaje a través de los dos materiales, el propio, que me conforma a mí, mi experiencia, y el material que conforma ese texto al que yo me acerco, ¿no? En palabras llanas, chao Horacio. En palabras llanas, en relación con lo que hemos hecho hoy, entendemos a Sor Juana desde nuestras experiencias, puntos de vista, perspectivas, etcétera, etcétera, personales, pero también nos estamos entendiendo a nosotros a través de Sor Juana. Repito, es una obviedad, pero las obviedades se nos suelen olvidar. En un proceso creativo teatral, no debemos olvidar esto. Estamos trayendo a Sor Juana para acá, pero también estamos llevándonos a nosotros mismos para allá. ¿Sí? Es un proceso de ida y vuelta. Otra obviedad. En la transducción, lo dijo muy bien Séneca, ¿no? A través de Spiegelburg. En la transducción necesito encontrar equivalencias. Para pasar una información de un código a otro, tengo que establecer equivalencias. Establecer equivalencias. Lo más probable es que la mayoría de las veces no existen esas equivalencias. Incluso entre lenguajes, ¿no? El inglés y el español, el francés y el italiano, que podrían parecer códigos muy, muy, muy cercanos, ¿no? Porque al final de cuentas son códigos lingüísticos, incluso todos los que señalé son lenguas occidentales, etcétera, 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 es decir, con historias similares y todo. Incluso entre lenguas, la traducción siempre implica, bueno, hasta hay una frase, ¿no? Traductore, tradictore. ¿Por qué? Porque no existe la equivalencia perfecta, ¿no? Y eso lo sabemos, cualquiera que hable 3 palabras en otro idioma sabrá que casi todo es intraducible a la perfección, ¿no? Entonces, no existen la mayoría de las veces equivalencias. Ya no digamos perfectas, no existen equivalencias. Entonces nosotros tenemos que plantear cuáles serán esas equivalencias
Y ya en esa simple elección de equivalencias, ya estamos empezando a hacer la transducción. Por eso yo les preguntaba, ¿cuáles son las reglas del juego? O sea, ¿cuáles son las reglas que tú te impusiste a ti misma o a ti mismo? ¿No? Porque no hay reglas para traducir un soneto a imagen. No las hay. En el hecho de que tú ya elijas ciertas reglas, ¿no?, para esa traducción, ya estás empezando el proceso de interpretación o de transducción. Ya estoy empezando además a usar transducción e interpretación como sinónimos, si se pueden dar cuenta. Vale. Entonces, punto número 1, atravesar el horizonte personal de ida y vuelta. Punto número 2, establecer equivalencias. Adrián. Y fíjate, no serán sinónimos de alguna manera, por lo menos en un proceso filosófico profundo. Lo que sí hice antes de empezar a hacer esto fue releerme el Primero Sueño como 3 veces. O sea, primero trato de entender lo más que puedo y digo, pues ahí hay límites, ¿no? O sea, esta señora escribe muy bien y es muy pesada la carga metafórica. Pero ahí en la carga metafórica, creo yo, también está la respuesta de cómo traducir e interpretar. Al final de todo, simplemente lo leí hasta el cansancio y empecé a escribir, pues sí, a escribir música, a reescribir. En otro código. Claro, es toda interpretación o transducción es una reescritura en otro código. 3. Cada código es insuficiente para darnos la totalidad de la experiencia. El lenguaje hablado, sabemos, es insuficiente para darnos la totalidad de la experiencia humana. Por algo existe la palabra inefable, por ejemplo, ¿no? Aquello que no se puede decir, que no se puede poner en palabras. Pero así como el lenguaje, el terreno del lingüístico, pues, es insuficiente en ciertos terrenos, otros lenguajes, por ejemplo la música, son insuficientes en otros terrenos, ¿no? La música es campeona en la transmisión de emociones, por ejemplo. Pero le costaría transmitir, no sé, otros campos. No me quiero meter demasiado, ¿no? Iba a poner un ejemplo matemático, pero no. La música es perfecta también para transmitir mensajes matemáticos. Pero bueno, para transmitir otro tipo de mensajes seguramente no, ¿no? Así. Adrián. Ya nos hemos dado ese tiro un par de matemáticos y yo. Tengo amigos ahí matemáticos y a mí me gustan las matemáticas. El lenguaje es completamente distinto, pero lo que sí tiene la música, por lo menos hasta el siglo XIX, entre el barroco y el romanticismo, es una lógica que se parece mucho a la lógica distributiva matemática. Y en tiempos modernos ya no se usa toda esa lógica. Lo que yo compuse fue parte con esa lógica y parte sin ella. Pero los recursos de distribución sí son una lógica matemática. Cuando uno no quiere usarla, no importa, uno no se vuelve tonto. O sea, nomás es no quiero usar tales recursos de lógica. O sea, empiezan a ver la armonía en especial como una materia de reglas, pero ninguna regla es mandato divino, solo son recursos lógicos o recursos cognitivos, si así se quieren ver. Se puede usar el que sea. Entonces, digo, porque también empezó a haber una como, ¿qué será? Como una inquisición artística por allá en los 20s, hace 100 años ya, sobre cómo, por ejemplo, los pintores que se iban por el impresionismo o los cubistas, no, pues es que pues no saben pintar, que no saben esto, no saben lo otro. A ver, vamos empezando por, si ellos no quieren usar los recursos visuales, no tienen por qué usarlos. Y de todas maneras lograron expresar de cierta manera y lograron significar su pintura, que ahí hay otra clave del arte, ¿no?
Pero pues sí, las matemáticas y la música es eso que nomás parece. Pero neta, neta, la música, con que sepan contar del 1 al 4, con eso se hace. Ya, el 5 ya no cuenta. Vale, pero también los quebrados, que a mucha gente se le complica. Bueno, entonces, sí, cada código es incompleto, inútil en la transmisión de determinadas áreas de la experiencia humana. Sin embargo, todos los códigos se esfuerzan por al menos abrir terreno a esas áreas que no logran alcanzar, ¿no? A través de la intuición, a través de otras vías indirectas. Entonces, todo proceso de transducción es también la lectura de esas líneas invisibles, ¿no? De pura intuición que nos plantea el código original y quizá, ¿no? Realizar algunas que el código original era incapaz de tocar. No sé si me estoy explicando, ¿no? Las palabras se quedan cortas en la expresión de determinada experiencia humana, pero a lo mejor a través de los lenguajes visuales puedo realizar aquello que era solo potencia en el texto original. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el punto 3. El punto 4 tiene que ver con algo que creo que dijo pues justamente Adrián hace un ratito, que es que la obra original, el material original, lo que hemos llamado material de origen, ¿no? No existe puro y aislado ahí en la lejanía hace 500 años, ¿no? Digo, por hablar de Sor Juana, sino que en realidad forma parte de un continuo, de un diálogo continuo que se desarrolla en diferentes códigos, que venía desde antes y que ha seguido hasta el día de hoy. Toda obra de arte se integra en, en un gran diálogo, por decirlo de cierta manera, ¿no? Que se inició hace incontables años en incontables sitios y que ha continuado en diferentes lenguajes, en diferentes códigos a través de los milenios hasta llegar al día de hoy. Crear una obra de arte en ese sentido es como entrar a una fiesta cuando ya lleva 3 horas avanzada y querer entrar a una charla, ¿no? La charla ya inició y ya pasaron un montón de cosas interesantes, ya hay chistes internos, ya hay memes circulando y tienes que tener la sensibilidad para agarrar, ¿no? Cómo está esa charla y de ahí partir, ¿no? Las obras existen, claro que existen, como entes así abstractos individuales, pero en realidad no son entes abstractos individuales, son parte a sí mismo de grandes textos, ¿no? De textos más amplios que atraviesan edades, civilizaciones, culturas, etcétera, etcétera. Adrián. Perdón que sea tan bocón, pero es que está bien interesante esta onda. ¿Dirías que el arte es uno? O sea, digo, un poquito pensando metafísicamente, ya que andas jugando ahí con Gadamer, ¿dirías que todo lo que hacemos funciona con un solo, bueno, está dentro de un solo como, mm, no sé ya ni cómo llamarlo, o sea, no es como una mezcla, sino más bien, más como una sustancia que como una mezcla homogénea, algo muy integrado, que es que el arte sería como unidad. Sí unidad, pero no uniformidad. Es decir, no sé si han visto, ay, ya nos vamos a poner súper así filosóficos y demás, ¿no? Pero bueno, vale. No sé si han visto las últimas representaciones, tiene pocos años, de pocos años para acá, de las mega estructuras en el universo, por ejemplo, ¿no? O sea,
las galaxias son solamente también como pequeños átomos en relación a las estructuras más amplias que hay en el universo, ¿no? Hay estructuras mucho más amplias, ¿no? No sé si han visto la representación, porque es imposible ver una, pues, ¿no? Estamos demasiado inmersos en ellas como para poder verla a lo lejos. Pero, ¿han visto alguna representación de cómo podrían ser estas megaestructuras? Bueno, si las han visto, son como ramificaciones, ¿no? O sea, como ríos o como corales o como ramas, ¿no? Que se conectan en algunos puntos, pero luego se dispersan, tienen sus propios hijos por allá, ¿no? Y luego se vuelven a conectar más adelante. Es decir, al hablar del arte como uno, yo te diría que sí puede ser uno en este sentido, ¿no? Como una ramificación, pero no uno como un círculo donde todo se ve a sí mismo, ¿no? Sino, entonces en ese sentido sí, unidad sí, pero uniformidad seguramente no. Vale. Entonces hemos planteado como 4 ideas básicas, ¿no? O sea, todo proceso de transducción pasa por tu horizonte propio y es un proceso de ida y vuelta. 2, hay que encontrar equivalencias, plantearlas porque es posible que no existan, ¿no? Hay que poner las propias reglas. 3, en este proceso es una manera de transitar por lo inefable en determinado código, ¿no? Realizar aquello que es solo potencia en un determinado código. Y 4, pues todo proceso de transducción en realidad es entrar a una fiesta ya iniciada, ¿no? Hay que entender todos los materiales que convoca ese material con el que vamos a trabajar. Me gusta la palabra convoca porque es como que no están ahí pegados, ¿no? Pero andan por ahí. Y es cosa de como de jalarlos, ¿no? Vale. Vamos, bueno, hasta aquí algún otro comentario, porque ahora vamos a otra cosa conectada que nos va a llevar a la tarea de la próxima semana. Vale. Voy a hacer como un punto y aparte. En algún momento se vuelve a conectar, pero ahora es un punto y aparte. Una de las características es que sí es un punto y aparte bastante radical, o lo va a aparecer en un inicio. Una de las características del arte a partir de las vanguardias artísticas, ¿no? Precisamente de hace 100 años, que llevará después a la sensibilidad posmoderna de la que hablábamos en la primera sesión, ¿no? Es que la obra de arte, por supuesto, deja de ser obra en el sentido de objeto concluido, terminado, ¿no? Solamente para el disfrute de un hipotético espectador, y se convierte en texto, es decir, en entrecruzamiento de códigos, signos, etcétera, para la lectura, ¿no? Es distinto como este acto de observar, ¿no? A la distancia un objeto venerable, terminado, al que no puedo tocar porque lo ensucio, como en un museo, ¿no? Es perfecto. A la obra de arte en esta nueva concepción, bueno, nueva de hace 100 años, ¿no? En esta concepción, la obra de arte como un texto que yo puedo, pues puedo y debo, ¿no? Manosear, rayar, ¿no? Rayar, manosear, convocar estos fantasmas que le vuelan en los alrededores, etcétera, etcétera. A partir de esta idea, pasan muchísimas cosas, por supuesto, pero hay un momento, ¿no? En el arte en el que entonces la obra ya no es ni siquiera nada más un texto en ese sentido, ¿no? Como algo terminado que yo puedo recorrer. ¿Conocen la metáfora de el bosque? ¿No? Seguramente sí, ¿no? ¿Han leído o conocen el material de 6 paseos por los bosques narrativos? No. Es un texto de Humberto Eco. Humberto Eco sí les debe sonar, ¿no? Ahorita la convocamos para que llegue. ¿Perdón? Ahorita convocamos ese texto para que nos llegue.
Ah, muy bien, sí. Ah, perdón, levantaste la mano también, Juan Manuel. ¿Quieres decir algo? Sí, tiene una duda, solamente para tener un poco más claro la idea de leer como texto la obra. Se podría decir también como identificar los signos que tiene esta para poder desmenuzarla y ver como de dónde viene o de dónde parte, qué es lo que la forma. ¿Eso también es leer como texto? Sí, voy a usar la metáfora de Humberto Eco porque es potente. O sea, es una metáfora súper potente, así visualmente clarísimo vamos a entender de qué se trata este asunto. Y como me dicen que a lo mejor no todos la conocen, pues qué maravilla, así ya la conocemos todos, ¿no? La idea de Eco es que un texto entendido en este sentido amplio, ¿vale? Es como un bosque. Estoy dibujando el bosque. Ahí está el bosque, visto desde arriba. Esos son los árboles, ¿vale? Que conforman el bosque. El texto o el bosque tiene una estructura predefinida, ¿no? Es decir, los árboles no tienen patitas, no se van a mover de ahí, a menos que sean árboles mágicos, como el Señor de los Anillos, ¿no? Pero no tienen patitas, no se van a mover de ahí. El bosque tiene una estructura que ya está allí. Pero el lector, en este caso el intérprete, el transductor, ¿no? El creador, tiene la oportunidad de recorrer el bosque a su manera, ¿no? Entonces, alguien podría entrar por aquí y luego avanzar por acá y detenerse frente a este árbol y seguir su camino por acá y luego subir por acá y salir por el bosque. Y otro podría entrar por acá, recorrer aquí, darle la vuelta por acá y salir por acá. ¿Sí? Es decir, cada lector puede entrar al bosque por donde quiere o puede, de acuerdo a su horizonte de sentido, y hacer el recorrido que quiere o puede, de acuerdo a su horizonte de sentido. Y la experiencia de cada lector será diferente. El bosque es el mismo, los árboles no se mueven, pero la experiencia que cada quien tendrá dentro del bosque será totalmente distinta. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? A mí me encanta esta metáfora, me parece así como clara, visualmente es muy clara. Esta concepción de la obra de arte como texto, como bosque, es algo que surge a partir de las vanguardias, ¿vale? Bueno, nos perderíamos horas hablando de cómo ocurre eso, pero esto no surge ahí. Llevándolo un poco más lejos, y es la provocación que les traigo para la próxima sesión, es pensar la obra de arte ya no nada más como un texto bosque, sino como un dispositivo, juguete o máquina. Seguramente todos estos términos les suenan, unos son más académicos, otros son menos académicos. Pero los vamos a equiparar un poquito. ¿Qué es una máquina? Pues es un instrumento que está diseñado para generar un determinado trabajo, ¿no? ¿Qué es un juguete? Igual es un instrumento diseñado para generar una cierta experiencia. Un dispositivo es un poco lo mismo, una herramienta, un instrumento, un juguete diseñado para generar una cierta experiencia. La provocación para la próxima sesión es entonces un poco similar a lo que hicimos hoy. Partir de un material previo que evidentemente va a ser Sor Juana, aunque yo sugeriría que ahora sí ya le entremos a la loa como tal, ¿vale? Porque pues ya nos quedan pocas sesiones, entonces ya hay que ir centrándonos. Vamos a partir de la loa, ¿vale? Espérenme, yo estoy diciendo la loa, no es la loa, es el encomiástico poema, perdón. Vamos a partir del encomiástico poema, no de cualquier material de Sor Juana, sino de algún material de ahí, ¿vale? Del encomiástico poema. Y vamos a diseñar, la palabra es diseñar como tal, un dispositivo, juguete, máquina, herramienta, para un hipotético pues, lector, espectador, jugador, ¿vale?
que vamos a hacer nosotros mismos. Es decir, vamos a traer básicamente juguetes para jugar con ellos. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Vamos ahora a meternos un poquito más en cómo pueden ser estos juguetes y plantear algunas pequeñas reglas. Ya el resto de reglas las plantearán ustedes mismos, que como ya vimos, es parte justamente del proceso de interpretación, ese plantear las reglas, ¿no? ¿Cuáles son esas equivalencias? Vamos a entender entonces el concepto de juguete, dispositivo, maquinaria, en un sentido también amplio, ¿vale? Como cualquier estructura, no, cualquier sistema. Hay una diferencia importante entre estructura y sistema. Una estructura es más inamovible, un sistema también implica una correlación de elementos, pero en el cual cada elemento se afecta, ¿no? Afecta a los demás y es afectado por los demás. Un dispositivo, juguete, maquinaria, en el sentido en el que lo vamos a manejar ahora, sería entonces un sistema ¿de qué? De signos, materiales, reglas, que tiene como finalidad generar una experiencia en la persona que lo utilice. Si somos más abiertos de mente, cualquier texto es un dispositivo, ¿vale? Y las obras de teatro al triple. Los textos dramáticos son dispositivos per se, ¿no? Porque como dice, ¿cómo se llama esta señora? Anne Ubersfeld, tienen estas matrices de representatividad incluidas, ¿no? En sí mismas en el texto que nos provocan a escenificar, ¿no? A transducir ese material hacia la escena. Entonces, en sentido estricto, bueno, no, sí, cualquier texto en realidad es ya un dispositivo. Pero vamos a ser más provocadores, pues, ¿no? Vamos a buscar que sea más claramente un juguete, una maquinaria, un dispositivo. Vamos a buscar que tenga, y aquí ya empiezan las reglas, dos elementos básicos. Uno, las fichas, por llamarlo de alguna manera. O sea, los elementos determinados, ¿no? Un tablero, unas fichas. Estoy poniendo todo entre comillas, no lo entiendan de manera literal, entiéndanlo de manera metafórica. Y como segundo elemento, unas reglas para combinar o mover esas fichas sobre ese tablero. El mejor ejemplo de esto es cualquier juego, ¿vale? Desde el ajedrez hasta el fútbol americano. Tenemos un terreno delimitado, un tablero de ajedrez, una cancha de fútbol americano, tenemos elementos, ¿no? Las fichas del ajedrez, no se llaman fichas, las figuras del ajedrez, los jugadores de fútbol americano y la pelota, y tenemos reglas para poner a jugar eso, ¿no? Los peones solamente pueden avanzar hacia adelante un espacio o dos si es en el primer movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del fútbol americano también hay sus reglas. Entonces vamos a elegir un terreno, unas fichas o elementos y unas reglas para ponernos a jugar con ellos. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que estamos en el terreno de lo escénico. Que esa es una regla muy abierta, porque escénico puede ser cualquier cosa. El punto número 3, y aquí entra algo de lo más importante, es que a partir del material, de los materiales que nos da Sor Juana, vamos a elegir no un mensaje. A ver, esto me va a costar explicarlo. Sí. No un mensaje, no una forma, sino una estructura, un fondo. Es decir,
yo podría elegir, por ejemplo, un soneto de Sor Juana, ¿no? Lo más obvio, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, bla, bla, bla. Puedo elegir solo el mensaje, ¿no? De ese poema de Sor Juana. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues es un mensaje de que, bueno, ya todos sabemos cuál es el mensaje. Y podría transducir el mensaje, ¿no? Y convertirlo en un juego. Pero yo lo que quiero es que no nos centremos en el mensaje, sino que nos centremos en la estructura. Ese mensaje está codificado en una estructura específica que contiene el código y el mensaje. Yo lo que quiero es que a partir de esa estructura creemos una nueva estructura que generará mensajes, pero los generará a partir de sus propias reglas. Creo que está un poco complejo, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Ah, qué chido. Maravilloso. Voy Mira, a poner va un... a salir algo bien raro, pero va a salir. Sí, o sea, lo que quiero es que creen un sistema que lo pongamos a jugar. O sea, no me van a traer una obra ya hecha, me van a traer un juego. Y la idea es que al jugar ese juego, en el hecho de jugar el juego, ya estemos viviendo una experiencia que tiene que ver con Sor Juana. ¿Sí? Por ejemplo, el ajedrez, de esto se ha hablado muchísimo, ¿no? Es una especie de representación metafórica del poder, ¿no? Pero no es una representación metafórica del poder a nivel de mensaje, sino en su propia estructura. Eso es lo que quiero, que creemos estructuras que en sí mismas, en las reglas, ya son una representación, una transducción del material que encontramos en Sor Juana. Dimos un salto cuántico, ¿no? O sea, como que de la clase pasada a esta es un avance bastante grande. Pero bueno, tenemos poco tiempo. Por eso vamos a hacer este salto cuántico. ¿Está más o menos claro? Si nos equivocamos, no importa. Ya saben que pues, de eso se trata, ¿no? Aprende uno más de los errores que de los fracasos que de los triunfos, ¿no? ¿Algo que comentar? Todos tienen acceso al Classroom, ¿no? Bueno, si queda alguna duda, la comentamos por ahí si quieren. O sea, podemos estar en contacto durante la semana. Yo trataré de estar como al tiro. Y pues eso, lo vamos como pimponeando ahí por si hay como alguna gran duda. Vamos, que haya dudas está bien, pero que la duda no los detenga en el proceso, ¿no? Nice. Pues bueno, un placer estar con ustedes como siempre. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchas gracias.